Muy buenas tardes, profesor. El presente grupo, compuesto por Yanel Alemán García, Lizeth Cárdenas Lino, Hugo Castillo Alvarado, quien es el que le habla, y Katia Salas y Juma, le va a presentar, bueno, lo correspondiente a la exposición de la tarea académica uno para el curso de Análisis Económico del Derecho. En este caso, nosotros nos hemos puesto como análisis de ley la ley que promueve las medidas de reactivación económica de las MIPES de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Esta ley que se puso en marcha en septiembre del año 2022. La presente ley estaba dirigida para las micro y pequeñas empresas con la finalidad de que puedan reactivarse económicamente debido a los golpes que habían tenido dado la pandemia de COVID-19, en que implicaba pues que la tasa del 18% compuesto del IGB, compuesto por el 16% que va directamente como IGB, más 2% del el impuesto de promoción municipal, pasará a ser un total de 10%. Sigue manteniéndose el 2% de impuesto de promoción municipal, pero la tasa de IGB iba a ser ahora de 8%. Entonces, dándose la suma, implicaba prácticamente un 40% de reducción de la totalidad del IGB, siendo también del 50% lo que propiamente corresponde al porcentaje de IGB, ya que de 16 pasaba a 8%. Esta ley, como menciono, se encuentra vigente desde el año 2022, septiembre 2022. ¿Cuál era el objetivo? Pues justamente los empresarios de las micro y pequeñas empresas de estos rubros. ¿Qué otro objetivo más se tenía? Pues aliviar la carga fiscal, ya que como no estaban obteniendo tantos ingresos y a pesar de ello el IGB seguía siendo el mismo, impedía que puedan tener un crecimiento en este sector, ya que muchos de ellos estuvieron cerrados. Hay que recordar que tanto la finalidad de un hotel como en un restaurante implica un traslado de comensales de sus moradas habituales. Justamente este traslado estaba impedido por las medidas de restricción social que ocurrieron durante la pandemia. No se podían trasladar con facilidad personas de su morada habitual hacia otros lugares. Esto afectaba duramente en lo que es el sector de hoteles y alojamiento y debido a restaurantes, si bien hay restaurantes en mayores lugares, esto también implica, aparte de ello, una reunión social, que también las reuniones sociales estaban restringidas, aparte del pánico por contagios que puedan ocurrir y al tener que comer en el local, implicaba que se quitaran la mascarilla y bueno, no pudiera, existiera mayor el medio de contagio. Por eso es que tanto en estos dos rubros estuvo bastante afectado. ¿Cuál ámbito se tenía? Pues las MIPES, las MIPES que están compuestas por micro y pequeñas empresas. Las micros empresas son aquellas que tienen ingresos no superiores a 150 UITs y las pequeñas, que van comprendidos sus ingresos desde 150 UITs hasta un monto máximo de 1.700 UITs. Esa es la definición que se tiene. No se toma en consideración para nada el número de trabajadores, simplemente los ingresos que tenga la empresa. Ahora, se tiene que también en consideración que los ingresos por ventas de estas empresas tienen que al menos ser el 70% de sus ingresos. Es decir, a ver, un restaurante, lo que ellos venden son alimentos hacia el público. Entonces, ellos cumplen esta restricción de 70% de todos sus ingresos deben venir de esta actividad. Pero, por ejemplo, un local que alquila computadoras, por ejemplo, para poder, con el servicio de internet, ¿no? Que también vende comida, no podría fácilmente ingresar a ello, haciéndose pasar por restaurante, porque el 70% de todos sus ingresos debería venir del rubro de comida. Dentro de este grupo de restaurantes también se incluyeron a los servicios de catering y también a aquellas empresas concesionarias de alimentos. Ahora, vamos a lo siguiente. Los resultados de esto. Fue exitoso en realidad. Pues bueno, como mencionamos, la vigencia comenzó a partir desde septiembre del año 2022. Esta tabla nos muestra el Producto Bruto Interno del sector de alojamiento, que justamente muestra que en el año 2020, debido a estas restricciones que he mencionado, cayó duramente, casi 50% de todo, lo que venía del año pasado, de 2019. Y en el año 2021, si bien aumentó en casi 3.000 unidades, acá en este caso, representado en millones, en casi 3 millones aumentó, vemos que se mantuvo para el año 2022 este incremento de casi 3 millones. Entonces ustedes dirán, claro, pero entonces este Producto Bruto Interno fue mayor o menor. Pues justamente por eso un punto importante que hemos visto de nuestro trabajo es que no se le puede atribuir en su totalidad a si esta ley en verdad permitió el incremento o no.
Ahora vamos a pasar a detallarlo. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, en el de 2020 las medidas que se aplicaron por el gobierno fueron totales, no hubo traslado para nada. Y es por eso comprensible de que haya caído casi en su totalidad el Producto Bruto Interno de este sector, porque justo las restricciones estaban siendo muy duras. Para el año 2021 se fueron sacando nuevas leyes, como el uso del sector del espacio público para estos restaurantes, justamente haciendo que disminuya el temor de contagio para las personas y también como ya no se les permitía tener la totalidad de su aforo para evitarle que esté muy aglomerada la gente, entonces tenía menos comensales. Por eso también se les permite usar los espacios públicos a estos restaurantes para incrementar las mesas, ¿no? Entonces, ya en el año 2022 se quitaron muchas de estas restricciones. Entonces, no podemos saber si es que esta ley influyó a su totalidad para el incremento o fue parcial o casi mínima. Lo que sí podemos entender es que esta ley fue promocionada por Fuerza Popular con la excusa de que este, se iba a impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas que estaban siendo agotadas, presionadas fiscalmente por el gobierno y que no estaban teniendo ingresos, habían tenido caídas y hay que reactivar la economía. Pero no solamente han visto las MIPES, ¿no? Como podemos ver, hay otras leyes enfocadas justamente en los jóvenes empresarios que fueron promulgadas por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que justamente son las agrupaciones políticas que estamos viendo. Y entendemos que tantas medidas, justamente para este rubro, que son los jóvenes empresarios de las MIPES, están obteniendo un costo de beneficios tributarios para el Estado mayor año tras año, como vemos en este cuadro, que normalmente se estuvo manteniendo en lo mismo en años anteriores a la pandemia, pero a partir del año 2022, cuando ya entra en vigencia estas leyes, el costo tributario no ha ido más que, para el Estado no ha ido más que incrementar. Entonces los beneficios tributarios que tiene el Estado están incrementando estos costos. Entonces entendemos que están perjudicando al Estado para tener medidas populistas y ganar el apoyo de los votos de estas personas. Justamente entendemos que estas dos bancadas que componen el Congreso las que están provocando esto debido a que el Ejecutivo y también especialistas técnicos fuera del Ejecutivo, como el ex jefe de la zona Luis Arias, estuvieron en contra y están en contra de estas leyes que están promulgando estos partidos políticos, que son populistas en realidad de estas leyes. Y no entendemos de que estas leyes estén teniendo un impacto significativo o primordial para el incremento y reactivación de la economía de estas empresas. Es más, ahora entendemos que en estos días aún más, dado de que ya las restricciones para estas empresas y bueno, para otras más, ya no existen prácticamente, ya los efectos de la pandemia se han reducido. Entonces, siguen manteniéndose estas perforaciones tributarias, como lo llamó Pedro Franqui, para el Estado. Eh, Como vemos, la opinión de César Revilla, que es el presidente de la Comisión de Economía en ese entonces, de este congresista, indicaba que esta ley justamente era un respiro para las MIPES porque tenían pérdidas de sus inversiones que habían hecho y necesitaban salir, ¿no? De estas obligaciones tributarias para que puedan invertir la totalidad o recuperar el dinero, ¿no? Para no preocuparse de pagar los tributos, sino la totalidad de sus ingresos destinarlo a la recuperación de su inversión. Pero vemos que también han sacado privilegios tributarios para ellos mismos. Entonces, no solamente está la finalidad de promover estas leyes populistas para ganar más votos, sino también para beneficiarse tributariamente ellos, como vemos la deducción de impuestos que favorece a los congresistas. Entonces entendemos que esta presente ley buscaba revitalizar estos sectores de restaurantes y hoteles, permitiendo que estas MIPES, porque están enfocadas en MIPES, mejoren dentro del mercado para que puedan pagar los salarios de sus empleados, para que puedan contratar más gente y para que puedan recuperar los empresarios su inversión que habían hecho, aliviando la carga fiscal que tenían que pagarle al Estado, ¿no? Así también asegurando su supervivencia, porque entendemos que durante la pandemia bastantes personas se quedaron sin empleo y decidieron emprender y la mayor parte de estas personas emprendieron en lo que es el comercio electrónico y también en restaurantes. Bueno, fueron cayendo, ¿no? Poco a poco, la mayoría desapareció.
¿Y por qué entendemos que esta ley está teniendo una disputa? Pues porque el Poder Ejecutivo y expertos técnicos indican que no, que el Congreso está sacando leyes eh, sin oposición de los demás, porque tiene un gran poder político. Y hay una discrepancia entre lo que opinan los congresistas y los expertos técnicos y también el ejecutivo. Entendemos que los congresistas no son economistas y no tienen una dimensión real de lo que le puede costar al Estado sus beneficios tributarios que están dando ya a bastantes personas, bueno, y también empresas, su grupo de interés en general. Ya van sacando 6 leyes hasta ese momento, cuando fue entre el año 2017 y 2024, que están reduciendo los ingresos fiscales de la nación. Todo con ello con la intención de prepararse para la contienda electoral. Igualmente, entendemos que estas leyes que perjudican al Estado no son el motivo principal de beneficio para justamente el público que quieren, porque no hay una correlación objetiva que pueda indicar que estas leyes en verdad están dando este incremento que hemos visto en lo que es el Producto Bruto Interno. Igualmente hemos visto un análisis hecho por la Universidad Católica de Perú, donde se muestra que en el año 2022, en septiembre, justamente cuando sale esta ley, el ingreso del IGB de este rubro, exactamente de alojamientos y restaurantes, fue de 106 millones de soles. Pero hay que entender cómo veníamos en años anteriores. En 2020, que fue el año de la pandemia, con todas las restricciones de movilidad, el ingreso fue de 32 millones. En el año 2021, de 80 millones, con menos restricciones, con menos pánico por las personas, pero igualmente había cierto reactivación recién, ¿no? En el año 2021. De 32 a 80 millones es casi 50 millones. Un buen incremento, casi de la totalidad del doble, ¿no? Pero entendemos que también se debe a que se quitaron justamente bastantes presiones, como que dejaron que aumentaran el número de mesas para que tengan casi la totalidad de su capacidad, que ya la gente iba saliendo más, ya no tenían restricciones de movilidad, entonces este incremento se entiende por ello también. Y esto fue justamente este incremento fue previo a la ley que se sacó. No obstante, en el 2022, ya con casi ninguna restricción para las personas en ese mes, es más, ya las vacunas estaban en el mercado peruano y lo que incrementaba menos el miedo a contagio, el ingreso justamente el mes de septiembre fue de 106 millones. De 80 a 106 millones es alrededor de 26 millones, que comparado a los 50 que había crecido es la mitad, pero también entendemos que estos 106 millones es solamente el 60% del total del IGB que en verdad se debió recaudar, porque ya se mochó casi en 40% el IGB recaudado para todas que recauda el Estado de las empresas, porque se le había reducido, ¿no? A 10%, de 18 a 10%. Entonces, esta reducción de 8% provoca que en 40% se reduzca. Entonces, esta cifra de 106 debería ser mayor, ¿no? En ese mes de septiembre. Debe ser más o menos 150, algo así. Que igualmente, indica un incremento, pero no podemos decir objetivamente que la relación es directamente a que esta ley provocó que incrementara el mercado. Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, el mes previo, en agosto, la recaudación fue de 120 millones. 120 millones, ya también con todo lo que es las restricciones reducidas para las personas y con menos miedo, pero fue de 120 millones. Entonces, respecto al año pasado, en ese mismo mes de agosto fue de 76, hubo un incremento de casi 50 millones. Acá hubo un incremento de 26 millones, pero entendemos que ya había un crecimiento de año tras año que pudo haber beneficiado, sí, sí pudo haber beneficiado a que se recuperen las empresas, pero no en su totalidad explica que esta ley salvó el mercado, sino que fueron un conjunto de variables. Y bueno, para este año 2023-2024 en adelante, pues no se entendería por qué debería seguir en vigencia esta ley, ¿no? Y otras leyes también que reducen los fiscos. Entonces, esta conclusión indica que el Congreso, en este caso el Poder Legislativo, está teniendo discrepancias con especialistas y también con el Poder Legislativo. Los impactos en el Estado están creciendo cada año tras año
y que, bueno, entendemos que lo hacen justamente para tener de grupo de interés a los MIPES, que justamente son los que componen mayormente el mercado en todos los rubros. Casi las MIPES son la totalidad de las empresas de ese rubro. Entonces, entendemos que lo hacen justamente para ganar los votos de estas personas y a veces también para beneficiarse ellos mismos, como podemos ver acá. Bien, muchas gracias, profesor, por su tiempo.